Sensor MAF o sensor de flujo de aire. Se ubica en todos los vehículos antes del colector de admisión del motor y después del filtro de aire. Este elemento es el encargado de medir la cantidad o el flujo de aire que el motor está aspirando, para mediante de variación de voltajes transmitirlo a la computadora del vehículo, siendo esta quien, de acuerdo a estos datos, controla los ajustes de combustible. Existen varios tipos de sensores. Entre los más comunes tenemos de 3 pines, de 4 pines, de 5 pines. El de 5 pines tiene la particularidad de que lleva en su interior el sensor que mide la temperatura del aire. El funcionamiento en todos es igual, ya que tienen hilo caliente con entrada de 12 voltios, masa con entrada de 5 voltios y las señales que emiten frecuencia o variación de voltaje, dependiendo si son analógicos o digitales. A continuación veremos el procedimiento para verificar el funcionamiento de cada uno de los cables en un sensor MAF de 3 pines. Ingeniero, buenas tardes. A continuación aquí tenemos el sensor MAF de 3 pines, al cual vamos a proceder a hacerle la comprobación del cable de señal. Primeramente tenemos que verificar cuál es el cable de señal, cuál es el cable de masa y cuál es el cable de entrada de 12 voltios, que es el que calienta el hilo de la resistencia. Para verificar cuál es el cable del hilo de la resistencia, tenemos que saber que deben entrar 12 voltios, para lo cual debemos abrir el switch del vehículo. Una vez que hemos abierto el switch del vehículo, procedemos a conectar el cable rojo a uno de los 3 pines y el cable negro debemos conectarlo a una masa o al negativo de la batería. Como podemos observar, ahí nos está dando un voltaje de 12.5 del pin número 1. Si le ponemos en el pin número 2 ya no nos va a marcar nada. Y tampoco en el otro. Ahora, para saber cuál es el cable de la masa, debemos poner el multímetro en opción de continuidad. Y procedemos de la misma manera. El cable que nos dé continuidad con una masa del vehículo va a ser la masa del sensor. Para medir la masa del vehículo, el switch debe estar apagado. En este caso no nos da continuidad. Podemos deducir que este pin de en medio es el pin de la señal. Podemos deducir en este sensor que el primero pin es el pin de la señal de los 12 voltios, el que va a calentar al hilo. El segundo pin es el pin de la señal del sensor y el tercer pin es el pin de la masa del sensor. A continuación, como este es un sensor analógico, no se puede medir la frecuencia en hertz. Para verificar si el sensor está funcionando, tenemos que comprobarlo mediante la variación de voltaje, la cual nos va a dar con el switch encendido de 0 a 1 voltios, y cuando encendamos el vehículo nos tiene que dar de 1 voltio máximo hasta 5 voltios. Esto depende de las revoluciones por minuto del vehículo. A continuación, para hacer la comprobación de la variación de voltaje del sensor, debemos conectar el cable negro del multímetro al negativo de la batería y el cable rojo al cable de la señal.
canción de Negro Quiñones. A continuación voy a abrir el switch del vehículo. Ya préndele. Y ponemos el multímetro en voltaje. Como nos tiene que dar una señal de 0 a 1 voltios, más o menos con el switch apagado le ponemos en escala de 6 voltios. Como podemos observar, con el switch encendido nos da una medición de 1.32 voltios. Y ahora voy a proceder a encender el vehículo y a dar un acelerón para que se pueda verificar el cambio de voltaje que existe. Dale, cogiendo eso. Como podemos observar, hubo una variación de voltaje. Ahora como está trabajando en ralentí, más o menos ya se debe mantener el voltaje de 1.8, y al momento de revolucionar el vehículo el voltaje no tiene que sobrepasar 5 voltios, porque máximo el sensor trabaja máximo hasta con 5 voltios. Y en este caso podemos observar que el sensor MAP está trabajando correctamente. Gracias.